Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este compartir que vamos a tener con un amigo que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los Mormones, quien es nuestro amigo Santiago Lázaro Martínez, quien vive en España, y al cual le damos a la bienvenida y también para que se presente. Adelante, Santiago, bendiciones. Hola, pues buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Como has dicho, me llamo Santiago Lázaro, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vivo aquí en España y es un privilegio estar aquí contigo y poder compartir algunas cosas de lo que pensamos, lo que creemos y lo que somos, para que así la gente pueda librarse un poco de los prejuicios, porque cuando se oye hablar de la Iglesia, la gente piensa siempre cosas raras, cosas extrañas. Hay algunos estereotipos que parece que se hacen populares y nos ven de forma muy rara. Y hoy espero que nos vean como somos realmente, como una Iglesia cristiana, muy tolerante, muy respetuosa y con unos principios sólidamente bíblicos en todo sentido, aunque tengamos otras escrituras, pero que están en armonía con la Biblia y somos tan cristianos como cualquier otro. Bien, qué interesante. De hecho, ya con Santiago habíamos hecho otro especial hablamos algo sobre Joseph Smith, que es el fundador o el profeta para ellos. Hablamos ya sobre su vida después de que tuvo la revelación, de que escribió el libro del Mormón y hasta su muerte. Ahí habíamos quedado. Con otro hermano tuyo, de Guayaquil, Ecuador, hace tiempo también, habíamos hecho dos videos también, uno también sobre la vida inicial de Joseph Smith, de su vida pues de granja, antes de y hasta las primeras manifestaciones que tuvo, y también hablamos otro especial sobre la relación directa con Centroamérica, si en realidad Jesucristo llegó a estos lugares, de acuerdo también a la arqueología, y lo veamos también desde un historiador y arqueólogo que es de la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días. Entonces, por lo tanto, hoy quiero tener este espacio con Santiago, como él lo decía, solamente de cultura religiosa, para conocernos, como dice él, hay muchos perjuicios igual. Yo creo que hay perjuicios de todo tipo de religión cuando a veces no conocemos bien o tenemos unas ideas preconcebidas. Lo primero que te quiero preguntar, Santiago, aunque el título era muy sugestivo, decía la doctrina de los testigos de Jehová al banquillo, pero esto no es ni el banquillo de los acusados, es simplemente un tema muy subjetivo, pero es un diálogo entre amigos nomás. Lo primero que te tengo que preguntar, ya habíamos hablado sobre Joseph Smith y todo, es ¿de dónde viene el título de Iglesia de los Santos de los Últimos Días? ¿Cuál es esa referencia? Bueno, antes que nada, a su excelencia le ruego indulgencia con este humilde servidor suyo y espero que del banquillo salgamos absueltos. Pero es una broma. El nombre de la iglesia vino por revelación, es una revelación que recibió José Smith y se le dio unos años después de estar constituida. Cuando se organiza la iglesia, directamente le llaman la Iglesia de Cristo. Y cuando se funda, o sea, se formaliza, dijéramos, la iglesia conforme a las leyes del país donde se establece, se forma en 1830 con el nombre de la Iglesia de Cristo. Y no sé si son 4 o 5 años después, se recibe una revelación de la cual dice, así se llamará mi iglesia en estos últimos días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bien, gracias, que eso es lo que quería, una agilidad para que las respuestas sean cortas y muy concretas y demás. Actualmente, ¿cuántos miembros tiene la Iglesia de Jesucristo y en qué países están presentes? Más o menos, si tienes un porcentaje. Bueno, actualmente deben de haber casi 17 millones de miembros de la Iglesia, no llegarán, creo que estábamos por 16.600, 16.700 aproximadamente. Como 7 millones o entre 7 y 8 hay en Estados Unidos y el resto están fuera de Estados Unidos. O sea, ya hay más miembros fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos, que es donde se originó. En México creo que hay 1.200.000, en Brasil hay otro 1.000.000, en Sudamérica hay muchos, en Perú creo que hay casi, son 700.000 o por ahí, en Colombia y demás. En todos los demás pues hay sobre 300, 400.000.
miembros en cada país de Sudamérica aproximadamente. En España somos menos, en Europa, siempre ya sabes que en Europa hay menos creyentes. En España somos unos 55.000, creo, aproximadamente. Y en Inglaterra, sí, en Inglaterra hay bastantes miembros porque es uno de los primeros países que también recibió mucho predicación y habrán como 100 y pico mil. España es la segunda de Europa en volumen, la segunda. Y el resto ya, pues en Japón hay bastantes miembros, en África está creciendo mucho también la iglesia. Y, bueno, curiosamente tenemos hasta congregaciones en países árabes, cosa un poco extraña. En Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, de hecho vamos a construir hasta un templo, nos han autorizado para construir un templo y allí son bastante liberales, no se permite hacer proselitismo a personas musulmanas, pero te permiten reunirte y vivir tu religión de una forma libre y tenemos varias congregaciones allí. O sea, está un poquito ya repartido. Empezó en Estados Unidos, lógicamente, pero ya se ha extendido por todo el mundo. Bien, y la sede central, por así decirlo, la sede madre, creo que está en una ciudad, tú me dirás, que se llama Salt Lake City, creo que es la ciudad del Lago Salado, en el estado de Utah, que creo que es un estado muy, 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 muy mormón. Algo que quería decirte que leí hace muchos años sobre la ciudad de Salt Lake City, y no estoy haciendo una propaganda a los mormones, sino simplemente lo que decía ese informe que es una de las ciudades más limpias de Estados Unidos y con menor índice de homicidios, de robos y de todos los delitos. ¿Es eso cierto? Sí, y la más solidaria de Estados Unidos, la que más ayuda humanitaria tiene y la más solidaria está en el ranking y tiene la Universidad de la Iglesia Brigham Young, que es la número 5 de todo Estados Unidos, fíjate, por detrás de Harvard, Oxford y demás, en relación calidad-precio, porque es muchísimo más barata que cualquier otra universidad de prestigio, pero en relación calidad-precio, calidad de enseñanza y precio que cuesta, la Iglesia subvenciona, lógicamente, la educación y es una de las estaba en la quinta en el ranking de Estados Unidos. Sí, yo creo que es un poco el fruto de, por eso decíamos que, yo qué sé, es que a mí me extraña mucho que digan que no somos cristianos cuando por su fruto los conoceréis. No somos mejores que nadie, pero tampoco somos peores que nadie. Y ahí están las estadísticas, como tú has dicho, menos delincuencia, menos cosas negativas, bastante cosas positivas. Y eso se hace por los miembros que hay allí y la gente que vive allí, que no son miembros, pero que también les gusta, porque hay muchos que son católicos, son protestantes, pero les encanta la forma, la cultura de un buen cristiano, como intentamos ser nosotros, y participan y colaboran. Nosotros colaboramos con Cáritas, colaboramos con programas sociales, colaboramos con todos, allí estuve yo viviendo 3 meses y estaba justo al lado de un albergue para gente sin hogar y ahí estaban siempre trabajando, católicos, usando los últimos días, codo con codo, ayudando a las personas necesitadas. Es decir, que se ven los frutos, se ven los frutos. Sí, creo que hace años, no hace muchos años, creo que se presentó una masacre, algo así en Salt Lake City, que eso fue algo casi que inaudito, porque nunca se había dado. ¿Es eso cierto? ¿Tienes de pronto información de eso? Creo que hubo un asesinato, algo así, pero que de todas maneras masacre era, no, sí. ocurrió algo, no me acuerdo bien qué fue lo que ocurrió, pero... 2 o 3 bombas que pusieron y mataron a 2 personas. Ha salido en Netflix, han hecho varias series en Netflix y esos asesinatos sin resolver o no sé qué, porque fue bueno, ha sido el mejor falsificador de la historia de Estados Unidos, porque llegó a convencer al Congreso americano de un documento que él falsificó y se lo vendió al Congreso de los Estados Unidos como documentos válidos. Falsificó algunos documentos también de la historia de la Iglesia, porque él era miembro de la Iglesia, pero era un psicópata, lógicamente, y falsificó, se llama Mark Hoffman, pueden buscarlo y ver la serie o ver documentales que hay al respecto, y él era un especialista falsificador, hizo, de hecho, aprovechando la historia de la Iglesia, inventó un documento que iba en contra de la Iglesia precisamente, pero que supuestamente era una carta que había escrito José Smith diciendo que su sucesor tenía que ser su hijo en vez de el siguiente apóstol, y él la creó y la presentó y la quiso vender porque lo que quería era sacar dinero. Cuando más o menos se vio descubierto, lo que hizo fue poner una serie de cartas bomba para de alguna manera tapar a los testigos
y creo que mató a 2 personas y él mismo quedó, le explotó una en su coche y así lo encontraron y lo descubrieron. Está ahora cumpliendo condena, de hecho, está encerrado en la cárcel de por vida. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas que me gustó de ese documental que vi de los mormones era que allá en esta ciudad de Salt Lake City, no sé si en otras ciudades lo habrá, pero ahí habían unos supermercados donde los miembros de la iglesia hacían pues todas sus compras completamente gratis. ¿Eso todavía está o no? Sí, 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 eso es parte del sistema de bienestar de la iglesia que se llama. Tenemos lo que se llama la manzana de bienestar de la iglesia, donde se procesan, pues la iglesia tiene campos, tiene huertas, tiene ganados, tiene granjas. Todo eso lo produce a bajo costo y lo llevan a sitios centralizados, a mercados o almacenes, para luego eso repartirlo entre los necesitados. Uno de los principios allí que hay más gente, lógicamente, aquí en España, por ejemplo, no se hace de esta manera, se hace de otra. Pero allí lo que funciona es lo que se llama el almacén del obispo. Es decir, cada unidad está presidida por un obispo, como si fuera el pastor o el párroco de cada congregación, es un obispo, ¿no? Y cuando una persona necesita algo, pues le da ayuda. ¿Cómo le ayudan? Allí donde está centralizado es un supermercado gratuito. El obispo habla con la persona, ¿qué necesitas? Hay una lista, porque yo lo he visto precisamente, te dan la lista con artículos de limpieza, de higiene, de comida, de todo lo que sea. ¿Qué necesitas? Pam, 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 se van marcando y con esa hoja vas al supermercado, coges los artículos y con esa hoja pagas, dijéramos. Y es una manera de ayudar a las personas necesitadas. La iglesia tiene un programa de ayuda a sus miembros que se saca de lo que se llama ofrendas de ayuno. Y luego, aparte, también hay ayuda humanitaria para cualquier otra persona que no sea miembro de la iglesia. Pero básicamente hay una gran inversión en ayudar a los propios miembros de la iglesia. Bien. Y de la facultad que tú me decías, de la universidad que tienen allá, que sé que es muy famosa, todo eso lo estoy haciendo a memoria, el equipo de básquetbol, como que es muy, muy bueno. ¿Todavía Sí. se mantiene esa línea? Creo que es el equipo de básquetbol. Sí. Universitarios tienen un buen equipo. No estoy yo muy al día porque no soy yo muy de básquetbol, pero sé que sí que tienen un buenos equipos de básquetbol y de fútbol americano, los Cougars. Sí, a nivel universitario son buenos equipos. Bueno, nosotros promovemos mucho la cultura y el deporte y las artes. Entonces, en eso dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para que nuestros jóvenes estén siempre involucrados en causas buenas de cultura, de deporte y de arte. Bien. Y en esa universidad, ¿qué facultades tienen, Santiago? Pues no lo sé yo exactamente, pero tienen de todo. O sea, tienen todo tipo de estudios seculares. No es una universidad religiosa, aunque está amparada por la Iglesia y tiene normas morales altas que los alumnos se comprometen a vivir, pero los cursos son pues de todo, economía, medicina, ingenierías de todo tipo. No hay una enseñanza teológica propiamente dicha nosotros en la Iglesia. Nosotros no creamos teólogos, nosotros enseñamos el Evangelio desde el hogar y desde la Iglesia, pero no nos especializamos en teología, aunque haya gente, sí que hay de estudios de hebreo y eso sí que sé que hay especialidades de estudio de historia, de hebreo, de lenguas antiguas, eso sí que creo que hay ramas, pero no en plan teológico, sino en plan cultural. Sí. Pero algo que hace mucha relevancia, porque yo con nuestro amigo, se me escapa ahorita el nombre, cuando hicimos ese especial, que era inclusive de un arqueólogo de los mormones, que también había sido, creo que capitán del ejército, bueno, había sido militar, y en otros documentales que hablan pues sobre lo que se cree que Jesucristo estuvo aquí en América, habían también varios teólogos, historiadores y arqueólogos propiamente de la iglesia de los mormones. O sea, creo que a la rama de la historia y de la arqueología como que sí le dan ustedes mucho peso. Sí, eso sí, lógicamente, porque es una materia muy bonita. Yo me encanta la historia. Estoy estudiando historia, de hecho, me apunté hace algunos años a la universidad a distancia aquí en España, en geografía e historia, y lo voy haciendo como un hobby poco a poco, porque no tengo mucho tiempo, la verdad, pero sacándome cada año alguna materia para ir haciendo la carrera. Y pues es un tema que nos gusta porque además la historia de
del libro de Mormón, la historia que va, aunque no es un libro histórico, como la Biblia no es un libro histórico, pero tiene un entorno histórico del cual se pueden sacar muchas evidencias arqueológicas. Entonces, es algo que nos apasiona, ¿no? Encontrar pruebas arqueológicas de la veracidad histórica del libro de Mormón. Entonces, sí que se ha dedicado mucho al estudio en Centroamérica de las culturas mesoamericanas para corroborar algunos de los acontecimientos que narra el libro de Mormón. Y bueno, se han encontrado muchísimas cosas que son muy interesantes. Yo, de hecho, en mi blog y en mi canal, pues publico muchos artículos y muchos vídeos de diferentes temas que tienen que ver con eso, para probar por medio de la arqueología y la historia la veracidad del libro de Mormón. Sí. Eso no quiere decir que no están abiertos, por ejemplo, por ejemplo, en el plano arqueológico, tanto en Israel, como por ejemplo en Centroamérica, estas culturas mesoamericanas, de que también me imagino que sus arqueólogos y sus historiadores también respetan, o también, por ejemplo, académicamente debaten también lo que otros arqueólogos también pueden contradecir. Me imagino que sí, en eso no habrá tampoco, no me imagino que sean tan cerrados o algo así, me imagino que ellos también no, en absoluto. Esto es lo que nosotros presentamos, pero otros arqueólogos digan, bueno, nosotros no creemos eso, o sea, me imagino que también no tienen esa línea fatalista, ni mucho menos. No. Al contrario, son los que son profesionales del tema, son mucho más puristas, por decirlo de alguna manera, que puedo serlo yo. A lo mejor yo puedo decir, pues mira, yo veo esto clarísimo y para mí esto es sota, caballo y rey, que decimos aquí en España, ¿no? Y si es un arqueólogo de la iglesia, dirá, cuidado, que hay que ver más cosas, que hay que investigar, que hay que comprobar, que hay que... Son muy prudentes. Y lógicamente están en colaboración con otros y no dicen una palabra más alta que otra en ese sentido. Yo soy mucho más atrevido para eso. Claro, pero entonces porque la ignorancia a veces es más atrevida. Claro, pero sí tienen, por así decirlo, ese departamento de arqueología que lo financia pues, la propia iglesia, y donde sus arqueólogos hacen descubrimientos, y eso también lo que es el mundo científico, también ponen esas evidencias para analizar y todo eso. Claro, porque es que si encuentras, por ejemplo, yo que sé, como se encontró una estela, de las muchas estelas que hay en Centroamérica, una estela en Izapa, la número 5 creo que se llama, que es un árbol, que le llaman el árbol de la vida, con una serie de personajes, un arqueólogo normal dirá, uy, pues mira qué bonito, pero nosotros lo identificamos con un capítulo entero del libro de Mormón, donde un profeta tiene una visión y ve el árbol de la vida y sale él, su esposa, sus 4 hijos, ve un río, ve una barra de hierro, ve un edificio y está todo en esa estela. Claro, uno que no sea miembro de la iglesia, que no ha leído el libro de Mormón, para él no tiene ningún significado. Pero para alguien que ha leído el libro de Mormón, ahí se muestra plasmado precisamente todo un capítulo del libro de Mormón en una imagen. Claro. Aunque otros arqueólogos también le podrán dar otra interpretación, por así decirlo. Claro, por eso te digo. Como esa cruz que se encontró en Veracruz, que era, bueno, entonces, eso algo más o menos así, porque yo también he leído un libro de eso también, y algunas de esas pruebas, y de pronto una estrella de David, que supuestamente, entonces a veces también hay esas opiniones. Sé también, Santiago, de lo que he leído, he estudiado de tu iglesia, como decías también, y que es para resaltar, esto no es decir yo porque sea católico, tengo una mente fanática, será todo lo contrario, por eso es que me gusta abrir estos espacios de cultura. Algo que también es muy relevante, y hay que decirlo también, son los altos valores que le da la iglesia del Mormón a la familia, lo que tú decías, a la moralidad, a la sociedad, a la ayuda del más necesitado, y de hecho inclusive también creo que hacen documentales sobre ese aspecto. Creo que la iglesia tuya tienen esos pilares también muy marcados, todos estos grandes valores morales, que también son iguales para cualquier otra iglesia cristiana, pero le hace mucho énfasis a eso. Sí, porque creemos que la base de toda la sociedad es la familia, y lo más importante para nosotros es la familia. De hecho, creemos que las familias son eternas y que van a perdurar después de la muerte. Nosotros cuando nos casamos, no nos casamos hasta que la muerte nos separe, sino nos casamos en el templo, que es un lugar sagrado, por tiempo y por toda la eternidad. Creemos que las familias perduran más allá de esta vida. Por lo tanto, si la familia de por sí es importante, si le damos además un matiz eterno, pues cobra muchísima más importancia. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la protección de la familia, con el mejoramiento de la familia y con cuidar las familias, pues lógicamente tiene un valor añadido. De hecho, fueron 4 o 5 años, hubo en el Vaticano un congreso sobre la familia que lo presidió el Papa Francisco, y el último ponente, creo que fue el último ponente de la conferencia, fue uno de los apóstoles de la Iglesia, el presidente Heyring, fue el que cerró, creo, si no recuerdo mal,
la conferencia de la familia. Estuvimos allí, estuvieron presentes y él fue, creo, el último orador del tema. O sea que todo lo que sea defender los valores de la familia y la moralidad y los principios del Evangelio que están ahí, que no hay que inventar nada, del respeto a la sexualidad, de la honradez, del servicio al prójimo, pues lógicamente ahí estamos con todos los demás cristianos y no cristianos que defienden esos mismos valores, porque los musulmanes, por ejemplo, tienen esos mismos valores y en esos foros de familia y demás, pues estaban cristianos de todas las denominaciones, había musulmanes, habían hindúes, habían de diferentes religiones que tienen esos mismos valores y en esos valores trabajamos juntos. Ese es el ecumenismo que a veces es tan denostado, que se creen algunos que el ecumenismo significa que vamos a creer lo mismo. No, seguimos con nuestras creencias y nuestras doctrinas, pero nos unimos en aquello que coincidimos, defender los valores de la moralidad y de la familia. Entonces, en eso estamos unidos a todos los cristianos que quieran colaborar en esto, en defensa de la vida, en contra del aborto, todas esas cosas que tan denostadas están hoy en día por los modernistas, que son tan modernos que ahora ya no puede uno ni hablar. El otro día aquí en España, no sé si sabes, que hubo un cura en Canarias que habló un poco de los homosexuales y se lo han echado encima como si fueran una jauría de lobos, diciéndole que estaba predicando odio. El hombre no dijo nada fuera de lo normal. Amamos a los homosexuales, pero no estamos de acuerdo con su conducta, algo así dijo, ¿no? En pocas palabras. Y salió en todos los telediarios. Y el hombre, para mí no dijo nada de extraño. Lo respetamos, pero no nos parece correcta esa conducta. Y eso es lo que enseña las Escrituras y no nos pueden hacer cambiar. Que sea muy moderno, no lo vamos a perseguir como antiguamente, que los encerraban o no tenían ningún derecho, no, les vamos a dar todos los derechos, pero hay que decir las cosas como son. Eso va en contra de la familia, va en contra del plan de Dios y por lo tanto tenemos que, con amor, aceptarlo, pero no darlo por bueno como si no pasara nada. Va en contra del plan del Evangelio, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, ahorita en la iglesia mormona, bueno, los mormones más conocidos, yo sé que es la iglesia de los santos de los últimos, sino que es más largo, por así decirlo, pero no hay, por ejemplo, en tu iglesia, lo que ocurre en el catolicismo y en otras iglesias que también hay de pronto ala conservador, pero que también hay un ala, por ejemplo, más progresista, donde sí está de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio homosexuales, de lesbianas, derecho a decidir sobre el aborto y todo, porque también en la iglesia católica hay eso, sacerdocio femenino. Estoy diciendo la iglesia católica. ¿En la iglesia mormona también hay esos extremos liberales o no se presenta? Básicamente yo diría que no como movimientos. Personalmente cada uno puede creer y de hecho hay de todo. Yo tengo mi propio canal que a veces me lo critican mis propios hermanos de fe. Unos me dicen que soy muy exagerado en unas cosas y otros que no llego a cierta cosa. Ya que pensamiento es libre, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Como movimientos no creo. Creo que estamos bastante unidos en ese sentido, en los principios. Estamos muy claros en contra del aborto, estamos muy claros en contra del matrimonio homosexual, pero no lo condenamos ni lo prohibimos. El que quiera hacerlo, que lo haga y ya está. De hecho, hay personas que se declaran en la iglesia gays, pero que si no practican su homosexualidad, pues pueden ser perfectamente miembros de la iglesia. Bueno, no se expulsa a nadie tampoco porque lo sea, pero que pueden ser perfectamente miembros si se mantiene. Es como una mujer. Yo siempre pongo el ejemplo, es que nos dicen, yo qué sé, no permitís ciertas cosas, que las personas son libres, ¿no? Son libres, pero los mandamientos están ahí. Si yo soy soltero, mi iglesia me dice que no tengo que tener relaciones hasta que me case. Entonces tendré que mantenerme célibe hasta el día que me case. Si yo enviudo, el hecho de que enviude no significa que pueda ya tener relaciones con otra persona, a no ser que me vuelva a casar. Entonces, lo mismo, si una persona es gay, pero quiere vivir su iglesia y quiere participar plenamente en todo, pues se mantendrá casto. Yo he conocido a algunos que se han mantenido castos, se han mantenido solteros y castos, y han preferido disfrutar del Espíritu Santo que disfrutar de un placer momentáneo con las tendencias que ellos tienen y ya está. Entonces, ya digo, como movimiento no creo, pero individualmente cada uno puede pensar lo que quiera. Por supuesto, la iglesia es muy libre y no se mete en la vida de los demás, ni impone. Aquí no hay pensamiento único, ni doctrinas impuestas, ni obediencia ciega, ni nada de eso. Somos bastante liberales. O sea, dentro de la moralidad alta,
somos bastante liberales y bastante tolerantes con todas las cosas. Y en la misma ciudad de Salt Lake City, me imagino que allá están, por así decirlo, los cuarteles centrales en cuanto a la organización. Allá vive tu presidente, que es una persona, creo que ya muy mayor, pero que es un médico y un cardiólogo, un científico de fama internacional, algo habíamos hablado también. O sea, él vive allá con su esposa por así decirlo, la jerarquía principal de los mormones, todos están en Salt Lake City. Sí, ahí están las oficinas centrales de la iglesia, lo que es la manzana del templo, que es el sitio histórico del centro de la ciudad, donde se edificó el templo, y estaban las antiguas oficinas de la iglesia, que son de principios de siglo, aún están, se conservan como edificio histórico, pero la parte de atrás se hizo un edificio en los años 70 de 50 plantas de altura, un edificio muy hermoso, muy alto, que destaca en todo el plano del centro. Y ahí están las oficinas, y ahí están las oficinas de todos los apóstoles. La jerarquía de la iglesia es el presidente de la iglesia, como tú bien has dicho, y 12 apóstoles. Y sí, claro, cuando se les llama al apostolado, pues se les invita a que vivan allí, porque no son todos de allí, ni mucho menos, y cada uno vive. Lo que pasa es que es importante destacar que en la iglesia no tenemos un clero asalariado, es un clero laico, entonces las personas que llegan al apostolado ya se dedican 100% a la iglesia, pero su vida anterior ha sido profesional como cualquier otra persona. Entonces, en este caso, el presidente Nelson, que sí, ahora se acaba de convertir en el apóstol de más antigüedad de toda la historia de la iglesia. Va a cumplir 98 años, creo que es, y es el apóstol que más años ha vivido. Y esperemos, pues, y tiene muy buena salud. Tú lo ves andando y dirías que tiene 70 años. Y tiene casi 98 años. De hecho, se subió hace poco, están reformando todo el templo de Salt Lake nuevo, el viejo, perdón, lo están reformando para darle nueva cimentación, para evitar, pues que ya tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, le han levantado todo. Y el otro día apareció que estaba en el tejado él, supervisando las obras, subido arriba en el tejado los andamios, con 98 años casi. O sea que tiene mucha vitalidad. Otros apóstoles, pues, vienen de otras profesiones. Tenemos el Elder Uster, que es, bueno, nacido en Austria, pero criado en Alemania, que él era piloto de Lufthansa, era piloto de aviación y entrenador de cazarreactores. Tenemos el Elder Oaks, que era el presidente del Tribunal Supremo de Utah. Tenemos varios catedráticos de universidades que también han sido catedráticos. O sea, hay de todos tipos de personas que han vivido su vida, que nadie les ha pagado, que nadie los ha mantenido. Solamente ya cuando llegan al apostolado, suelen ser ya mayores o casi jubilados, es cuando ya se dedican 100% a la iglesia y dejan sus profesiones. En este caso, el presidente Nelson, por ejemplo, era uno de los mejores cardiólogos. Fue el primero que hizo una operación con un corazón artificial en los años 60 allí en Estados Unidos. Sí, eso es verdad. Eso yo también lo vi la otra vez y eso, lo que dice Santiago, es verdad. Ahora, ¿y cómo se escoge al presidente y a los 12 apóstoles? ¿Quién los escoge? ¿Cómo es la elección de ellos? Se hace por revelación. Se ora y o sea, la primera organización del primer quórum de los 12 apóstoles fue en la época de José Smith. Él estuvo orando cuando el Señor le dijo que organizara, porque todo lo recibió por revelación. Organizó el primer quórum de los 12 apóstoles y desde entonces, pues cada vez que faltaba uno, moría o tenía, al principio de la iglesia hubo muchas turbulencias, muchos líos, eran todos muy nuevos también. Muchas disensiones también, pasaron varias crisis, algunos fueron excomulgados. Entonces, o bien porque se dejaran el llamamiento o porque fallecieran, lógicamente luego tenían que reunirse y orar para buscar un sustituto, igual que hicieron con Judas, los primeros apóstoles en el siglo I. Entonces, cada vez que fallece, ahora actualmente, cada vez que fallece un apóstol, pues se reúnen el resto de apóstoles y bajo oración escogen a una persona y se le llama a ocupar el puesto de apóstol. Y por curiosidad, o sea, porque yo te veo mucho a estos vídeos que hablas de la primacía de Pedro y demás, en la iglesia tenemos un presidente que reconocemos que es el presidente de la iglesia, pero es el presidente de la iglesia es el apóstol de más antigüedad en su llamamiento. O sea que si falleciera hoy el presidente Nelson, ya sabemos quién sería el siguiente profeta, que es el siguiente en antigüedad. Y si fallecieran los dos juntos, pues sabemos quién es, porque están por orden. Si ves en la conferencia, se ponen por orden. Puedes decir, mira, este va detrás de este y este. Entonces van ocupando el llamamiento, porque es el mismo llamamiento. Al final los apóstoles son todos iguales. Lo único que el de más antigüedad ocupa la presidencia. Pero siempre también dijéramos, no es aunque hay una especie de primacía,
no llega a ser primacía, todas las decisiones son colegiadas también, dijéramos. ¿Entiendes? Entonces, pues siempre el presidente puede decir una cosa, pero todos los demás tienen que estar de acuerdo. Si no hay unanimidad, no se toman decisiones en ese sentido. Claro. Pero, por ejemplo, si muriera, por ejemplo, uno y que no fuera pues el mayor, sino y que lo reemplazara, ¿qué tienen ellos? Me imagino que tienen hojas de vida de otros, de otros miembros, porque tú dices por revelación, pero ¿cómo así? O sea, dirá, bueno, pero como tú dices tú, el que era el piloto o el otro que era, ahí cómo sería la cuestión, o sea, hay Hombre, unos, hay unos candidatos básicamente, sí, básicamente podríamos decir como una jerarquía, un escalafón. Entonces, claro, el presidente no puede conocer a 16 millones de miembros, pero sí que conoce, pues, después del quórum de los 12, hay otro quórum en autoridad que se llama el quórum de los 70. Son 70 personas que son los ayudantes de los apóstoles. Y eso serían las autoridades generales. La primera presidencia, el quórum de los 12 y el quórum de los 70. Estos 70 son ayudantes de los apóstoles. Normalmente es de los 70 que suelen salir los apóstoles nuevos. Pues claro, están ellos, allí, se conocen, aunque no vivan ellos también, allí, pero sí que ellos, van una vez al año y se conocen y suelen salir. Y de ahí luego ya vienen las autoridades locales, que son presidentes de estaca, que sería como un arzobispo católico, y los obispos de los barrios, que son como los párrocos, ¿no? Entonces, alguna vez se ha llamado un presidente de estaca, porque de estacas hay como, ¿cuántas estacas hay? 1000 y algo en todo el mundo, y 30.000 congregaciones, 30.000 barrios o ramas, entonces, pero que están agrupadas en estacas y creo que hay 1000 así. Entonces, claro, el número es reducido, al final no es tanto los que ellos conocen y de los que se puede nutrir, dijéramos, la revelación para poder escoger a los nuevos apóstoles. Normalmente suelen ser de los 70, y los 70 suelen salir de las estacas o suelen salir de las diferentes zonas. pero esos 70 sí son de todo el mundo, o sea, Sí, viven de todo el mundo, independientemente. y esos no viven en Salt Lake, esos normalmente viven está organizado por zonas geográficas. En Europa hay 2 zonas geográficas, tenemos en la área de Europa mediterránea tenemos un 70 y 2,70 que son consejeros de él y están en Alemania, en Frankfurt, y llevan toda el área mediterránea, la Europa del este, y no sé dónde están, la verdad, no sé dónde está dónde tiene la central ellos, pero van por zonas geográficas. En Sudamérica, pues prácticamente cada país, como hay muchos miembros, cada país tiene sus representantes que son miembros del quórum de los 70. Incluso a veces, si falta gente, se llama un segundo quórum de los 70 o 70 de área, que se llama, que son auxiliares del auxiliar, por decirlo de alguna manera, si se necesita más gente en esa zona. Pero también, por ejemplo, Santiago, por ejemplo, pues aparte de San Lake City, por ejemplo, en otras, por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá, en el templo máximo que tienen, también hay ahí también sede donde viven ya y personas de los mormones que están dedicados 100% también a nivel regional a todo lo que tiene que ver con la iglesia. A No, eso es no. lo que es. A nivel regional no hay nadie que esté 100% dedicado a la iglesia. Son los 70 solamente, eso sí, pero ayudantes de los 70, los presidentes de misión que están con los misioneros, presidentes del templo, esos están siempre por un tiempo. Suelen hacer misiones de 3 años y se dejan su trabajo 3 años, se dedican a la iglesia y luego vuelven a su ocupación normal. O sea, no es un llamamiento vitalicio. Los 70 y los apóstoles sí, pero el resto no son vitalicios y son llamamientos normalmente de 3 años. Y sirven durante un tiempo y luego vuelven a sus respectivas responsabilidades. En la iglesia somos así. No tenemos un obispo en un barrio suele estar entre 5 y 7 años normalmente de servicio, y luego se releva y se llama otro. Y vuelve a estar 5, 6, 7 años y siguen su vida habitual. Ellos trabajan, tienen su familia y en su tiempo libre pues atienden a la congregación y ya está. No hay ningún problema. Sí, es lo mejor, yo creo. Porque si no vives y tienes la experiencia de una familia, de un trabajo, de un esfuerzo, difícilmente vas a poder aconsejar a otra persona que está pasando por lo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido para mí es lo más normal, lo más razonable. Sí. Y en la iglesia, ustedes, esa iglesia grande que tienen pues en Salt Lake City, ¿tiene algún nombre especial? ¿El tabernáculo? ¿Cómo se llama? La iglesia principal El, de...
No, es que nosotros tenemos dos tipos de edificios. Tenemos los centros de reuniones o capillas, que decimos capillas, que es donde nos reunimos los domingos y donde se hacen actividades, donde hacemos nuestras reuniones dominicales sagradas y también nuestras actividades culturales o deportivas o recreativas entre semana. Ahí puede entrar cualquier persona, amigos, conocidos, cualquiera, y es como un hospital donde vamos a curarnos nuestras enfermedades espirituales. Tomamos la Santa Cena, la Eucaristía, los domingos. Y luego está el templo. El templo es un lugar especial donde entran solamente aquellas personas, que no entran todos los miembros tampoco, solo los que tengan su recomendación que decimos, que es la autorización para entrar en el templo. Se hace una entrevista, el obispo tiene que hacer una entrevista a cada miembro preguntándole por si cumple con todos los mandamientos, por lo menos los principales, y no somos perfectos, pero por lo menos que tenemos una vida moral de acuerdo con los principios del Evangelio, y entonces con esa recomendación puedes entrar al templo a efectuar ordenaciones por los vivos y por los muertos. En el templo hacemos ordenanzas por nosotros y por nuestros antepasados. El famoso bautismo por los muertos, que es muy conocido en la Iglesia, pero no solo bautismo por los muertos, sino también las investiduras, iniciatorias y el sellamiento de matrimonios y sellamiento de padres a hijos, para que todas las generaciones de padres e hijos estén unidos como familias eternas para siempre. Entonces, todas esas ordenanzas se hacen en los templos. Ya digo, capillas creo que hay deben de haber unas 20.000, porque si son 30.000 congregaciones y muchas capillas tienen un par de congregaciones, aunque hayan 15 o 20.000 en el mundo, y templos ahí, pues ahora mismo hay 170 y pico en funcionamiento y otros 100 y algo en construcción. Y esos son lugares especiales. Ese es el templo grande que tú dices, el de Salt o el de Bogotá. Aquí en Madrid tenemos uno, ahora acaban de anunciar que van a hacer otro nuevo en Barcelona también, en España vamos a tener dos, en Lisboa hay otro, o sea que en la península ibérica vamos a tener 3 templos. En Roma hicieron hace poco, que te mandé la foto, cuando fueron a la dedicación del templo de Roma se entrevistó el presidente Nelson con el Papa, lo recibió en audiencia, fue precisamente porque fueron a la dedicación del templo de Roma. Entonces, los templos son lugares especiales, se entra las personas especiales para hacer la obra por esta vida y por la eternidad. Son todo ordenanzas especiales, dijéramos. Y en ese templo principal que tienen en Salt City es donde tienen ese órgano que creo que es uno de los órganos más grandes del mundo y un coro que también es de fama internacional, ¿es ahí? Eso está al lado del coro del templo está el tabernáculo, que es un edificio en forma semicircular, parece una tortuga, es muy famoso. Ahí está el órgano. El que se ve que es como forma medio gótica, ese es el especial. Ese es el templo, exacto. Ese que tiene 6 torres así tipo gótico, ese es el templo. Y al lado del templo justo... ¿Y ahí es donde está esta imagen de este Jesucristo? Ese está al lado en un edificio para visitantes. Ah, este es toda la manzana del templo es todo un complejo, dijéramos, de edificios. Algunos antiguos, claro. Otros más modernos. Ahora está en reforma todo, ahora está cerrado porque lo están reformando todo, lo están haciendo nuevo casi todo. Pero lo que es el tabernáculo que decías tú, que donde está el órgano y el coro de la iglesia, que es muy famoso, que es quizá el coro más famoso del mundo, con lo de los pequeños cantores de Viena, está en el edificio del tabernáculo, que es simplemente un salón de conferencias. Es un salón de conferencias. Se hizo en 1860, tiene forma de tortuga, tiene claro, en aquella época cuando se hizo no había micrófonos ni altavoces, pero tiene un sistema de audición, está hecho de forma que además cuando vas a visitarlo te lo enseñan, te pones al fondo, es bastante grande, es como casi una cancha de baloncesto enorme, creo que caben, no sé si 3.000 o 5.000 personas, y en el púlpito se pone una persona, deja caer un alfiler y se oye en la última fila. Sin micrófono y sin nada. O sea, tienen una audición perfecta. Y ahí es donde se hacían las conferencias. Ahí donde se reunían, nosotros tenemos 2 conferencias al año para toda la iglesia, y entonces en ese edificio es donde se reunían al principio. Luego se ha hecho uno más grande con 21.000 plazas, que es de donde se emite, que está enfrente de la manzana del templo, y ese es una preciosidad también y es muy grande. Son 3 anfiteatros de 7.000 plazas cada uno, y ahí hay otro órgano, pero se ha hecho un poquito más pequeño para no dejar que el antiguo sea el número 1. Y es un órgano muy bonito, muy grande, muy hermoso, y suena muy bien. Y el coro canta todos los domingos por la mañana, hacen un concierto de media hora, que se emite por la televisión americana, y es el programa más antiguo de la historia de la televisión americana que sigue en funcionamiento. Lleva, creo que
no creo, no, más de 100 años en emisión continua. Todos los domingos por la mañana hay varias cadenas que se conectan y emiten en directo, se llama Música y Palabras de Inspiración. Es un relato, hay un presentador que va dando algunos mensajes, citando algunas escrituras y van enlazando con diferentes números musicales del coro, y todos los domingos a las 9:30, creo que es, de 9:30 a 10, se hace eso. Puedes ir a verlo ahí en directo, no se cobra nada, es gratuito, y se emite por televisión y en varias cadenas lo emiten en directo. Bien. ¿Y qué hay de cierto, Santiago, que dicen que la iglesia tuya que es muy rica y que eso escuché yo hace muchos años, por eso quería preguntártelo, que la compañía Coca-Cola da $0.01 a la iglesia mormona? ¿Eso es verdad o eso es mentiras? La primera vez que lo oigo eso. Esa es la primera vez que lo oigo. La iglesia es una iglesia pequeña, pero es una iglesia que enseña el principio de autosuficiencia. Entonces, la iglesia pasó, en su historia, ha pasado por muchas dificultades económicas y ha aprendido la lección de cómo intentar ser autosuficiente. Mira, te puedo contar que ha habido 3 veces que ha estado prácticamente en bancarrota la iglesia. En 1837, en 1890 y en 1950, por ahí también. Pasaron 3 crisis muy grandes. Entonces, a partir de entonces se implementaron políticas de ahorro y se hizo un programa de inversión. O sea, una persona, miembro de la iglesia, colabora con su diezmo y ya no se le pide nada más, ¿entiendes? O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en mi pueblo no teníamos una iglesia porque el barrio se creó a finales de los 90 y no teníamos un local propio. Pues se compró un terreno y se edificó una iglesia de 1.270 metros construidos, más un parking y zona de cancha deportiva de otros 500 metros. O sea, la parcela debe tener 2.000. Costó mucho, cuánto, pero mucho. Y nosotros no pagamos absolutamente nada. Salía todo del fondo de la iglesia. La iglesia se administra, tiene un presupuesto, dijéramos, del dinero que recoge todos los años, una parte para ayudar a los necesitados, otra parte para educación, otra parte para obra misional, otra parte para construcción y otra parte para mantenimiento de los edificios, lógicamente. Entonces, se estudian las necesidades de la zona y dice, pues en España normalmente hacen de 2 a 3 capillas nuevas cada año. Pues van pidiendo, oye, que necesitamos un edificio nuevo aquí o necesitamos allá. Entonces se estudia y se analiza y dice, bueno, pues para el año que viene se construye en Vitoria, al otro año se construirá en Castellón y al siguiente el de San Fernando, por decirlo, ¿no? Y entonces se van construyendo de esa manera. Entonces, una parte... Sí. Espérate, que me he ido hoy, me he extendido mucho. Una parte del dinero que recibe la iglesia, de los fondos de sus miembros, va a ahorro siempre. Se deja siempre una parte en ahorro. Entonces, esa parte que se deja en ahorro tampoco se deja guardar en un sobre, se invierte. Y, de hecho, saltó hace un par de años que la iglesia, alguien dijo todo el dinero que tenía ahorrado, y era bastante, y fue una noticia mundial. Los mormones, ¿cuánto dinero tienen? Y realmente es porque todo ese dinero que habían estado ahorrando durante los últimos años lo habían invertido y prácticamente lo habían triplicado. Porque yo soy contable, entonces yo saco mis cuentas, ¿sabes? Aunque no tenemos cifras oficiales, pero yo saco mis cuentas y era imposible que la iglesia hubiera ahorrado tanto dinero como el que salía. Pero es porque se había invertido y se había multiplicado con unas buenas inversiones. Entonces, en ese sentido, la iglesia ahorra y afortunadamente tenemos buenos profesionales, que eso sí, que están asalariados, la iglesia paga a los profesionales que trabajan. Aquí el que hace un trabajo profesional lo cobra, ¿eh? O sea, la iglesia tiene empleados, esos empleados cobran, tienen su seguro social y tienen su sueldo. No somos como otros grupos que explotan a sus miembros, ¿no? Aunque muchos trabajamos voluntariamente, pero si estás haciendo un trabajo profesional, si estás construyendo, si estás reparando algo, si estás limpiando, si estás en cualquier cosa, o eres administrativo o eres informático, pues la iglesia te contrata, pues tiene sus diferentes puestos y contrata a las personas y les paga un sueldo como cualquier otro. Entonces, en inversión también tienen algunos departamentos de inversión y afortunadamente pues lo hicieron bastante bien y claro, saltó la noticia cuando alguien se quiso poner un poquito en contra, sacó y publicó todo lo que tenía la iglesia y saltó ahí un poquito y de ahí viene un poquito la fama. Sí, la iglesia tiene dinero, pero lo tiene precisamente para usarlo correctamente y lo vemos ahí
O vemos que en cualquier necesidad tenemos ahí, pasó lo de Ucrania y ahí estábamos, pasó lo de Afganistán, ahí estábamos, pasa cualquier terremoto, los primeros que llegan son los santos de los últimos días. Tenemos un plan además muy, muy claro, lo lleva una hermana además, lo dirige una mujer, curiosamente las LDS Charities que le llaman, las caridades de la iglesia, la dirige una hermana de Ugan, y tienen muchísimos contactos en todo el mundo y suelen estar los primeros en cualquier frente de batalla, por un terremoto, por una inundación o por una guerra o por cualquier cosa, y están enseguida para echar una mano a cualquier persona de cualquier religión. Ah, ya. Pero entonces de ahí, o sea, no es que haya un grupo, por así decirlo, de voluntarios de los mormones que va, por ejemplo, a otra región cuando hay un desastre, sino que mandan de ahí a la iglesia y allá se encargan como tal. O hay No, departamentos también puede ser, por ejemplo, cuando vienen las inundaciones en médicos, Estados Unidos. Claro. O sea, primero, vamos a ver, cuando pasó lo de Ucrania, por ejemplo, pues lógicamente se mandó dinero, se mandaron kits de emergencia, la iglesia tiene preparado miles de kits de emergencia con potabilizadores de agua, con mantas, con equipo de primeros auxilios. Entonces, cuando pasa algo, ¡pum!, ahí mandan un avión cargado con lo que haga falta. Pero luego también hay voluntarios en la zona o que vienen de otros lados que también están apoyando. Y en Polonia se juntaron mucha gente y llevaron enseguida. De hecho, luego además a nivel ya local, pues muchas personas se han organizado y han llevado. Yo sé de un amigo mío que vive en Alemania que me mandó fotos, cargaron una furgoneta entre varios de su congregación y se fueron desde Alemania a Polonia a llevar una furgoneta llena de suministros para los refugiados que estaban allí en Polonia. O sea, que es una cosa, no es única, sino es una cosa bien coordinada, que es la voluntario de la Iglesia más la ayuda económica y de emergencia que tiene la Iglesia. Sí. De hecho, aquí en Colombia, no hace mucho, en una región que se llama Cartagena, que es una región turística, histórica, tu amigo me mandó, es que se me olvida el nombre, un reporte que la iglesia de los mormones de allá había regalado a la iglesia católica unos computadores y también había hecho un programa especial de archivo. Y eso me parece interesante. O sea, ese tipo de actos usted los hace con otras iglesias independientemente. Sí, No hay ninguna... hace poco, esa noticia no la conocía, pero leí otra que también era un arzobispo que también daba las gracias a la iglesia porque habían equipado todo un hospital. No recuerdo un país, era un país de Sudamérica y la iglesia había pagado toda la equipación de un hospital. No sé exactamente, ahora no recuerdo, pero era, por decirlo de alguna manera, voy a poner un ejemplo de oncología. Pues habían mandado toda una unidad de oncología para tratar. No era exactamente esto, pero era de un hospital de eso que era, creo, católico, porque el arzobispo daba la gracia, y la habían equipado completamente. Luego hay programas que tenemos que son muy bonitos, unos con voluntarios. Por ejemplo, cuando un médico se jubila, se le invita a que vaya y haga lo que se llama una misión de servicio. Y es, por ejemplo, pues hay muchos oftalmólogos que se han jubilado y que están yendo a África a operar de cataratas gratuitamente a todas las personas. Entonces se van 2, 3, 4 meses, operan a todos los que tienen en la zona y se vuelven a su casa y al año siguiente vuelven otros 2, 3 meses y hacen lo mismo. Y hay varios programas. Hay uno muy bonito que es el de silla de ruedas, que yo no lo había visto, pero claro, en el tercer mundo la silla de ruedas es un lujo. Entonces la iglesia compra, restaura y arregla sillas de ruedas y las manda a todos los países del tercer mundo. Hay otro programa que son de asistencia neonatal, que enseñan a las enfermeras a reanimación neonatal, ¿no? Porque en muchos países pobres, pues hay muchos problemas con los bebés recién nacidos, ¿no? Que no tienen atención médica correcta. Hay un programa neonatal. Hay otro programa de potabilización de agua. Hay programas de diferentes, no me acuerdo ahora más, pero bastante interesantes, que son diferentes, y otros muchos en colaboración con Cáritas o con cualquier organización. De hecho, la Cruz Roja nos ha dado varios premios y colaboramos con la Cruz Roja desde 1898, o sea, desde la fundación de la Cruz Roja, la Iglesia ya estaba colaborando con la Cruz Roja y nos han dado varios premios, reconocimientos, porque ahí siempre estamos a lo que haga falta. Qué interesante. Y en ese ambiente que tú me dices históricamente, Santiago, porque quiero que de pronto, como nos hemos dedicado un poquitico más a conocer más de la iglesia, estos datos que a veces no se conocen, a ver si de pronto después hacemos otro especial para que no ser tan pesado y tan largo, ya un punto de vista más doctrinales que de pronto ahí sería
donde tú nos puedas explicar más profundamente eso. Quería preguntarte, ¿cómo es la relación históricamente, lo que tú nos contabas la otra vez, con estos primeros mormones que se separaron, que tú me decías que que siguieron a la esposa o algo así, y que actualmente creo que hay unas regiones en Utah donde todavía practican la poligamia? ¿Cuál es la relación directa entre la iglesia con estas variantes de cómo se llaman y si hay algún tipo de relación o cómo es la situación con ellos? Bueno, aquí serían dos cosas. Primero, primer cisma, por decirlo de alguna manera, grande de la Iglesia, la muerte de José Smith, pues lógicamente ocupó su cargo el siguiente apóstol en la antigüedad, que era Brigham Young, que era lo que enseña la Escritura, lo que tenemos revelado. Pero claro, algunas personas decían que José Smith había dicho, y de ahí lo que conté antes de la falsificación de la famosa carta de la salamandra que le llaman, que habían dicho que José Smith había dicho que el sucesor tenía que ser su hijo. O sea, ilógica, porque estamos hablando de temas espirituales, no de un reino terrenal que un rey deja en herencia al príncipe que lo herede, ¿no? Aquí no estamos hablando de eso, pero algunos sí que lo pensaron así. Entonces, la mayor parte de miembros de la iglesia, que cuando José Smith muere, la iglesia, la central, estaba en Nauvoo, en Illinois, y también los expulsaron de allí por cuestiones políticas y demás. Al año y medio, 2 años de morir José Smith, fueron expulsados. Entonces se marcharon hacia el norte, hacia Nebraska, y de ahí llegaron a Salt Lake City, porque estaba vacío. En aquella época no había nadie, ¿no? Estaba completamente vacío. Y allí se establece la central de la iglesia, porque no hay nadie que les persiga, porque es que no había nadie, no había casi ni indios prácticamente en aquella zona, porque era prácticamente un erial, era muy frío y muy desértico, y solo había algunos tramperos que decían que allí no podía vivir nadie más que 4 indios y los tramperos, ¿no? Sin embargo, han hecho un vergel, y si vas ahora a Utah, verás que es una maravilla. Trabajaron mucho y se dejaron el lomo para poner un desierto prácticamente como un vergel. Pero bueno, en ese momento todo el cuerpo de la iglesia prácticamente sale desde Illinois y de Nebraska hacia Salt Lake, pero un grupo pequeño se resiste a ir y se separan y se quedan allí en Nauvoo, diciendo que el hijo de José Smith iba a ser el siguiente profeta de la iglesia. Se han quedado allí y es un pequeño grupo, creo que son unos 200.000 o 300.000 por ahí, y pues ellos mantienen sus creencias, aceptan unas cosas, otras no las aceptan de lo que nosotros creemos, pero mantienen su propia, dijéramos, línea de autoridad sucesoria de descendientes de José Smith. Y pues con nosotros no hay ninguna relación, en el sentido de que, bueno, pues que no tiene nada que ver con nosotros, se separaron y punto, y ya está. Y ellos hacen su vida, nosotros hacemos la nuestra. Nosotros creemos que, tal como estaba revelado por el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, la Iglesia tenía que seguir sus principios y no cambiarlos por un personalismo, o por una herencia o por un linaje. Ellos decidieron así y ya está. Hubieron 2 pequeños grupos más que se hicieron, pero desaparecieron, eran pocos y desaparecieron. Luego, lo que hablas de la poligamia, esos ya no se consideran ni mucho menos miembros de la Iglesia, porque la poligamia se abolió en 1890 y se dijo que todo aquel que fuera polígamo sería excomulgado de la Iglesia, porque ya no se vivía. Fue una ley que se vivió durante un tiempo, y cuando se abolió esa ley, pues dejó de practicarse, y todo el que la practicaba, lógicamente, estaba en contra de la Iglesia. Entonces, son pequeños grupos, muy pequeños. Ahora, hace poco fue famoso uno, porque además de tener su pequeño comuna, eso sí que es una secta pura y dura. Encima lo acusaron y lo probaron que era un pederasta y abusaba de niñas y tal, y está en la cárcel. Claro, eso, claro, dicen, son mormones y tal, pero no son mormones en realidad, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, como dice el apóstol, ¿no? Si hubieran sido nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Son personas que, bueno, son fundamentalistas, yo creo que son egoístas, o quieren hacer su propia fe, y ya está. Y son grupos muy pequeños. Lo que pasa es que, claro, las burradas que hacen son muy famosas y crean mucha noticia, pero son grupos muy pequeños en realidad. Los grupos polígamos son muy pequeños y no tienen nada que ver con nosotros desde hace más de un siglo. Pero me interesa más el que tú me dices también, el que sigue la línea del hijo. ¿Tienen ellos algún otro nombre?
Se Santiago. llamaba, en principio se llamaron la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero hace como 15 o 20 años cambiaron el nombre y se llama la Iglesia de Cristo. Cogieron el nombre primero que tuvo la Iglesia al principio. Y ahora, no, Comunidad de Cristo creo que se llama ahora. Están en Illinois, ya te digo, no son muchos, son 250.000 o por ahí. Es Pero casi una iglesia local, una iglesia familiar más que otra cosa. Pero todavía en ese grupo hay algún descendiente de sangre de José Smith, ¿sí? Sí, creo que el que lo preside es un tataranieto o algo así, sí. Creo que sí. Ya. Pero entonces no hay ningún tipo de relación No, porque ellos se separaron de nosotros y ellos reconocen casi todos los principios, pero no todas las revelaciones. No reconocen al profeta actual, ni reconocieron en su día a Brigham Young, que era el presidente del Quórum de los 12 y fue el que tomó el liderazgo de la iglesia tras la muerte de José Smith. No lo reconocieron y entonces se salieron de la doctrina oficial y se salieron de la autoridad de la iglesia y formaron la suya propia, pues como ha pasado mucho en la historia de muchas iglesias, ¿no? Claro, sí. Una de las cosas, Santiago, para ir finalizando este diálogo de 1 hora, porque también tú tienes ya medianoche y has llegado de trabajo para que después hagamos otro programa más concretamente sobre doctrinas que nos explique, es desde que cuando yo era niño, pues tú sabes que estos países de América Latina son tradicionalmente y mayoritariamente católicos, pero cuando yo era un niño, ya tengo 54 años, sí me causaba mucha curiosidad ver a los misioneros mormones. En esa época ya no es tan común, que sí venían de Estados Unidos. Uno los veía esos altos, monos, muy bien parecidos, siempre andando de dos. Ahora ya es muy común, por ejemplo, en Colombia, yo los veo, pero ya son más de rasgos indígenas. Creo, he hablado con algunos de ellos, ya creo que a veces vienen de Bolivia, de Ecuador, o bueno, sí, pero en esa época, como te digo, hace 30, 40 años, uno los veía era de dos en dos estos jóvenes altos. Tengo entendido de que es cuando, por ejemplo, estos chicos, cuando no sé, ellos terminan su secundaria, ¿hacen esa labor social voluntaria o es parte de la iglesia que tengan que ser misioneros? ¿O ellos son algo especial? Estos jóvenes que te digo. A ver, dos cosas. Primero, lo que tú dices de que al principio eran todos americanos es normal, ¿no? Porque hace 40 años, pues la iglesia en América llevaba mucho tiempo, que en los países sudamericanos, pues creo que son a partir de los años 50, 60, cuando empiezan a crecer la iglesia. Claro, ya tienes que esperar una generación prácticamente para que, si solo todo conversos, es muy difícil que a lo mejor se bautice un chico y salga a la misión, o sale alguno, pero poco. Pero ya es cuando vas teniendo años de experiencia que los jóvenes, pues ya, a lo mejor la segunda generación ya se crían en la iglesia y toman la decisión de salir a hacer una misión y entonces ya empiezas a ver más. Ahora ya ves jóvenes de cualquier parte del mundo, ya no solamente americanos, porque la iglesia ya se ha extendido por todo el mundo y ha dado tiempo. ¿Cómo salen a la misión los jóvenes? Pues a los jóvenes se les invita a hacer una misión, no se les obliga, ni mucho menos. Es una decisión personal de cada uno. Pero sí que se les enseña que es un deber sagrado de compartir el Evangelio con las personas y una oportunidad y un privilegio de compartir el Evangelio. Entonces les enseñamos eso, que es bueno que salgan jóvenes y jovencitas, porque ahora deben de haber, a lo mejor de todos los misioneros, seguro que 1 de cada 3 son señoritas que están y son muy eficaces, las mujeres son muy inteligentes y muy dedicadas al Señor y van a predicar el Evangelio durante 18 o 24 meses, lo hacen de forma voluntaria, se pagan ellos sus propios gastos o los ayuda a la familia y tienen el privilegio de predicar el Evangelio ese tiempo y luego cuando terminan pues vuelven a sus quehaceres habituales, a sus estudios, a su vida, a su trabajo, lo que estuvieran haciendo antes de servir una misión. De hecho, yo aquí en Azuqueca fui maestro de seminario. El seminario es una clase que damos diariamente a los jóvenes de entre 14 y 17 años para ayudarles a conocer las Escrituras. Cada año se estudia un libro. Un año se estudia el Antiguo Testamento, otro año se estudia el Nuevo Testamento, otro año el libro de Mormón y otro año la historia de la Iglesia. Entonces, esos cursos de 4 años los dan los jóvenes de entre los 14 y los 17 años y es una preparación para
para poder servir en una misión y una manera de conocer el Evangelio y de prepararse también para sobrellevar todas las pruebas de la vida, que los jóvenes ya sabes cómo están siendo tentados con tantas cosas malas que hay por ahí en el mundo. Entonces, una ayuda espiritual siempre es buena. Durante ese tiempo, los jóvenes aprenden y ahí se les enseña. Yo jamás le dije a ningún joven de los alumnos que pasaron por mí durante esos 17 años que hiciera una misión. Les dije que era bueno que le hicieran, pero jamás le dije que tenían obligación de hacerlo. Y tengo el privilegio de haber contado todos y de mis alumnos 37 sirvieron una misión de tiempo completo. Y para mí es un orgullo, ¿no?, que ellos tomaran esa decisión porque sintieron la necesidad de hacerlo. Casi todos los jóvenes oran y preguntan a Dios y hacen una introspección personal, y cuando salen a la misión salen sabiendo qué es lo que tienen que hacer, y cuando vuelven lo reconocen, que han disfrutado mucho, que han aprendido mucho. Sí. Ahora, con respecto a eso, para que finalicemos con este tema de los misioneros, 3 preguntas en concreto. ¿Por qué yo veo que tiene una plaquita que dice Elder? Esa sería la primera. Segunda, ellos viven viven en los templos donde hay, por ejemplo, aquí en Palmira, ellos tienen allá su propio alojamiento, ellos sí, y yo los veo siempre caminando uno para arriba. Yo no sé si será diferente, pero aquí, por ejemplo, en Palmira pegan sus caminadas, no los ve uno ni en bicicleta ni en moto, siempre los ve uno caminando, pero ellos van así, por ejemplo, como los testigos de Jehová que tocan la puerta, o cómo es esa labor misionera, porque por lo general yo solo los veo caminando. A veces los he saludado, pero no es, por ejemplo, que lleguen a uno a hablarles, no he tenido ese caso, siempre los veo caminando para arriba y para abajo con su maletín, con su camisa blanca, su corbata, su insignia. Ese sería. ¿Por qué se le llama Elder? ¿Viven en algún lugar en especial? ¿Y cómo es que el contacto de ellos con la gente? ¿Cómo lo hacen? A ver, elder es una palabra inglesa que significa anciano. Entonces, el oficio del sacerdocio. Tenemos en la iglesia 2 sacerdocios, el sacerdocio menor o de Aarón y el sacerdocio mayor o de Melquisedec. Y dentro de cada sacerdocio hay diferentes oficios. El sacerdocio arónico está diácono, maestro, presbítero, y el sacerdocio mayor, elder o anciano, sumo sacerdote, 70 y apóstol, y obispo. Serían los oficios del sacerdocio dentro de cada sacerdocio. Entonces, cuando un chico cumple 18 años, se le ordena ya al sacerdocio de Melquisedec y se le confiere el sacerdocio de Melquisedec y se le ordena el oficio de elder o de anciano. Entonces, por eso llevan en su plaquita elder, no se llamen todos igual, que es lo que dicen. Uy, ¿os llamáis todos igual? No, es el título, anciano. Y ellos no viven en los templos, ellos viven en casas particulares, alquilan un piso y viven en pisos alquilados en diferentes zonas, porque ellos están en cualquier ciudad, en cualquier congregación. Entonces, puede haber alguna excepción de que... Santiago, cuando aquí en Palmira creo que hay 3 iglesias, he visto, y que también tienen al lado una cancha de básquetbol. O sea, ¿esas iglesias se cierran y nadie vive ahí? No vive nadie allí. Salvo que haya una emergencia, no vive nadie. Están solamente, si hay una emergencia, sí, pueden servir hasta para la comunidad. Si hubiera una emergencia, normalmente tenemos contacto con Protección Civil y las iglesias, la capilla se ofrece para si hubiera una necesidad, un desastre o cualquier cosa, se pueden usar, pero no se viven allí, salvo que haya una emergencia, yo que sé, que estén viviendo y se les caiga el techo encima, pues tengan que meterse de urgencia allí hasta que encuentren otro sitio. Pero en las capillas no vive nadie. Están solamente para las reuniones de la iglesia. Ya. Los misioneros viven alquilados en un piso, como cualquier otra persona que vive de alquiler. Pero yo los veo caminando, o sea, ellos como, sí, llegan acá y cómo es la misión, porque uno los ve caminando, o sea, dice, bueno, voy a ir a visitar a tal persona o cómo, porque eso sí los veo yo los veo siempre con su maletín y caminando, pero no veo, por ejemplo, y sé que hay personas que pues tienen estudios con ellos, pero ¿cómo hacen el contacto ellos con la gente? ¿Cómo se hace? Bueno, caminar es lo que más suelen hacer, pero también hay países que van en bicicleta. Yo viví en Argentina año y medio y allí iban todos con su bicicleta y iban a todos lados con bicicleta. Y en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, que son las distancias, tienen coches. Muchos misioneros van en su coche, como tú, como yo, porque las distancias son más largas y no es como aquí y no hay servicio de autobuses, demás. Aquí, en general, aquí, por ejemplo, en España van siempre caminando, pero bueno, tienen los autobuses y el tren para desplazarse a donde necesiten. Normalmente, como están en su área, tampoco tienen mucha necesidad de desplazarse a grandes distancias, solamente cuando van a alguna actividad, a lo mejor si se juntan en Madrid,
todos los misioneros para tener alguna conferencia o algo, pues si cogen el tren y van a Madrid y ya está. Pero si no, están por la zona y van normalmente caminando. ¿Cómo trabajan? Pues la forma, nosotros trabajamos en tres formas diferentes, por decirlo de alguna manera. Hablando con la gente por la calle, te pueden parar, algún día a lo mejor te paran por la calle y te preguntan si te gustaría escuchar un poquito de lo que ellos tienen, el mensaje que ellos tienen. A veces tocan puertas, alguna vez, también tocan puertas, pero no es lo más eficaz. Tocar una puerta es bastante poco eficaz porque molestas a la gente en su casa, puedes incomodarlos, hay gente que no le gusta, entonces se hace también, pero no es lo más eficaz. Y básicamente lo que se intenta es que los miembros de la iglesia colaboren y ayuden también. Entonces, los misioneros están para enseñar el evangelio, pero nosotros como miembros de nuestro barrio, de nuestra congregación, pues les presentamos a nuestros amigos o invitamos a alguien para que los escuche. Entonces es un trabajo de todos. Ellos son los especialistas, por decirlo de alguna manera, en enseñar, pero todos los miembros de la iglesia sabemos que tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Entonces hay un lema que se puso en los años 50 del siglo pasado que decía: cada miembro es un misionero. Y entonces todos nosotros pues intentamos pues hablar con nuestros amigos, nuestros familiares, conocidos, y si hablas un poco de la iglesia y tiene interés, pues entonces ¿te gustaría que damos una noche en casa? Invito a los misioneros y ellos te cuentan un poquito. Y entonces pues así los misioneros pues a lo mejor van de una cita a otra, pues que han quedado una charla. Enseñamos normalmente a la gente en sus hogares, si ellos quieren recibirnos, o en la capilla sí que se pueden dar clases también, y ahí se dan clases y los misioneros perdón, tienen una serie de charlas establecidas, empezando por Jesucristo, y luego la restauración, la apostasía, los mandamientos, el plan de salvación, lo que creemos, y entonces tiene una serie de charlas preestablecidas para enseñar los principios básicos del evangelio. Y si la persona tiene interés, pues entonces se le invita a que ore. Nosotros siempre invitamos a las personas a orar, nunca decimos cree lo que yo te diga y acepta lo que yo te diga, si no lo decimos. Nosotros creemos en esto y creemos que Dios contesta las oraciones, creemos en la revelación personal. Cada uno, para ser un buen cristiano, tiene que conocer a Dios personalmente, y solo se le puede conocer, o solo se le puede conocer mejor, por medio de la revelación personal, por medio de que te arrodilles, le preguntes a Dios si Él existe, si es tu Padre, si te ama y si ha restaurado su iglesia en estos últimos días. Si uno lo hace con fe, yo y muchos otros miembros testificamos de que recibimos respuesta del Señor por medio del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podemos conocer a Dios, y es la manera en que podemos iniciar una vida cristiana eficaz y sólida. Porque solamente vas a que te cuenten tu versión y luego llega otro y te cuenta la suya y te gusta más, pues vas a estar dando vueltas de un sitio para otro. Entonces, nosotros no queremos que nos crean nuestra versión, por decirlo de alguna manera, y que la acepten y se bauticen, sino que queremos que tengan un testimonio, que llamamos, que tengan revelación personal y que ellos crean por sí mismos directamente de Dios de que estas cosas son verdaderas. Para eso tenemos también la gran ayuda del Libro de Mormón, que es el gran misionero de la iglesia, que digo yo, que es un libro muy especial y muy poderoso, que tiene un poder muy grande, que cuando una persona lo lee con fe, se da cuenta que es la palabra de Dios y puedes recibir mucha instrucción y mucha sabiduría de este libro. Yo también creo que por ahí tengo guardado también unos folletos que repartían sobre diferentes temas también, y el Libro del Mormón, y también unas conferencias un poquitico más largas, como tú dices, también sobre historia de la iglesia, y otros folletos que eran como también de estudio. Creo que se va llevando también ese estudio como unas fichas especiales, más o menos así, ¿no es así? Sí, más o menos, sí. Ya, porque he visto, Santiago, y a ti también, y a otros, creo que que están metidos en apologética, hasta he visto que hacen debates, porque eso es algo personal, ¿o qué? Sí, es personal, es personal. Nosotros tenemos como principio no discutir con nadie, respetar a todo el mundo, no hablar mal de ninguna iglesia, no decir tú eres un satánico, que por ahí te dicen enseguida eres un hereje, eres un satánico, doctrina de demonios, el falso cristiano, que te suelten enseguida, ¿no? Nosotros respetamos a todo el mundo, crean lo que crean. Ya desde la época José Smith decía que cada uno crea lo que quiera. Dice, tenía una frase, dice: yo predicaré el evangelio de lo que Dios me ha revelado, pero si un presbiteriano o un metodista o un bautista quiere vivir su religión, yo defenderé su libertad de religión,
y daré mi vida porque esa persona pueda vivir su religión como él quiere, porque no se puede forzar a las personas a que crean lo que otro cree, sino que cada uno tiene que creer lo que sienta en su corazón que es lo correcto. Ya. Así de sencillo, es que no hay mucho más. Sí, sí. Para finalizar, en ese ambiente que ha habido sobre todo quisiera, de los misioneros, bueno, no tanto yo, porque nos contaste la otra vez cómo fue la muerte de José Smith en la cárcel, todo algo muy trágico, muy dramático, como lo mataron a él. Pero a nivel, por ejemplo, de estos chicos que han sido misioneros y todo, me imagino que también no solamente en América Latina, sino en otros lugares también, ¿hay alguna historia de martirio que quieras finalizar que te ha llamado la atención de alguno de estos chicos que por predicar lo que ustedes creen han sido muertos violentamente en alguna situación en especial? Sí, han habido algunos casos. Yo conocí a un matrimonio misionero que después de jubilarse estuvieron en mi ciudad natal, en Valencia, eh, predicando el Evangelio y ayudando como matrimonio jubilado, porque también vienen a veces matrimonios a servir misión. Y precisamente tenía un hijo que estando en la misión lo atropellaron. Y fue una cosa premeditada, no fue un accidente. Lo atropellaron y lo mataron. Y de hecho la mujer tenía su Biblia todavía manchada con la sangre de su hijo y la guardaba como un recuerdo. Hay muchos casos, por desgracia, de personas que han perdido la vida de esta manera trágica, ¿no? Pero bueno, nosotros no hacemos mártires o no publicamos los mártires, no hacemos apología en este sentido porque no deseamos, como hacen otros grupos, ¿no? Presumir, por decirlo de alguna manera, de esto, ¿no? Igual que no presumimos de los milagros, ni de la autoridad del sacerdocio, ni de las señales, que como dice la Biblia, los que crean harán estas cosas y muchos más, ¿no? También, que ya lo hablamos la otra vez, de los milagros que pasaron a la época de Smith y siguen pasando hoy en día. Yo he visto muchos milagros por el poder del sacerdocio, he visto muchas sanaciones, he visto muchas cosas que salen de la comprensión humana, pero son cosas que quedan en la privacidad de cada uno y en el entorno familiar, por decirlo de alguna manera. No vamos por decir, pues mira, nos han matado a 4. No, eso no. Son cosas personales que yo creo que no hay que publicitarlo. Lo que sí Sí. que nos dicen los líderes, que es un poquito por eso hice yo mi canal y tal, que decías tú de la apologética, es que compartiéramos el Evangelio en redes sociales, ¿no? Porque como se pusieron tan de moda últimamente, pues que compartiéramos el Evangelio. Entonces, para mí, una manera muy práctica era creé mi blog cuando se escribía, aún lo tengo, pero lo creé en 2013 y ya con un poquito del avance, pues en 2019 abrí mi canal y ahí publico cada 15 días, hago un vídeo, o por ejemplo, ahora que que estamos haciendo, pues lo subiré a mi canal también y lo compartiré con las personas, porque lo que yo pretendo no es convencer a nadie, pero sí pretendo que nos vean con normales. El subtítulo de mi blog es Rompiendo prejuicios acerca de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Romper esos estereotipos, esos prejuicios que nos ponen cartelitos y parece que no podemos salir de ahí, cuando somos mucho más normales y mucho más eh, comunes que cualquier otro. Y que nos digan que no somos cristianos, la verdad es que a mí me molesta mucho. Debe ser claro, es ofensivo, como sea. Claro. Igual a los testigos de Jehová, también ellos se hacen llamar la iglesia cristiana. Entonces, a mí me han tildado pero yo he tenido la oportunidad de hablar contigo y hablar con ellos y uno va cambiando su parecer. Es más, yo lo digo, no sé si te lo conté a ti, te lo conté hace muchos años, hace 20 años, cuando yo hacía con un amigo programas de radio en Semana Santa, y en esa época yo era mucho más cerrado pues a la apologética católica y todo eso. Mi amigo tenía por costumbre, eso era en la radio, el Viernes Santo invitar a líderes de otras iglesias a hablar de Jesucristo. No era debate nazi, pero era interesante porque cada uno daba su testimonio de Jesucristo. Y en esa ocasión, como te digo, hace más de 20 años, él invitó, creo que fue un pastor pentecostal, invitó también a un misionero, que era un obispo también de tu iglesia, argentino. Y yo te cuento que yo lo cuento y si me creen creer bien, no, yo vi en ese misionero tuyo argentino una paz, una tranquilidad, una santidad. Eso es lo que yo vi, que a mí me quedó sorprendido la forma como hablaba, como explicaba. De hecho, él decía una anécdota que él contaba de un capellán mormón en lo que fue
la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el desembarque norteamericano en las islas japonesas, que eso fue una masacre casi cuerpo a cuerpo. Este capellán decía él, porque decía a los soldados, decía, mire, ustedes al otro día, más o menos lo que tú decías de José Smith, ustedes al otro día van a desembarcar, muchos de ustedes van a morir, simplemente yo les recomiendo que cada uno busque a Dios en ese momento, lo que va a ser lo que pueda pasar el otro día. O sea, él no dijo, bueno, voy a aprovechar ahorita para hacer un proselitismo, no, sino más o menos ese misionero capellán dijo más o menos lo que tú decías, decía, mire, cada uno de ustedes, si sean católicos, mormones o algo así, busquen a Dios en su oración y encomiéndense para que el día de mañana en ese desembarco, porque esas batallas en esas islas eran, creo que impresionantes, o a veces era casi cuerpo a cuerpo, y así fue, y al otro día desembarcaron y muchos de esos soldados norteamericanos que eran de diferentes iglesias murieron, pero él contaba esa noche, en esa ocasión, esa anécdota, inclusive que me acuerdo que el pastor pentecostal le puchaba tratando de llevarlo a la polémica, es lo mismo que lo que dice el libro de los Gálatas, que si otro evangelio, y él, te cuento que no perdió la calma, ni su tranquilidad, ni trató de polemizar, simplemente dio su testimonio y con esa misma paz, esa misma tranquilidad se fue. Y todavía conservo esa imagen de este obispo argentino, que eso fue lo que yo percibí. No puedo decir más ni, pero bueno, todavía tengo ese grato recuerdo. Santiago, como se nos fue el tiempo, y así como te decía, a mí me gusta dialogar, yo no tenía nada preparado, me acordaba de todas estas cosas que quería No hemos hablado nada de lo que dijimos, eso es verdad. Sí, no, pero interesante Está bien, está bien. porque nos has ampliado un poquitico más el tema de tu iglesia, lo que tú mismo decías. Esto también me parece muy importante, conocer Claro, un sí, poquito sí, sí, sí. cómo están organizados. Todo lo que hablamos para mí me parece muy edificante por la gente, por lo menos de cultura religiosa. Después abriremos otro espacio para tratar esto, aunque quería hacerlo ahí, pero me fui llevando por estos temas y me fui acordando, entonces por eso te decía, yo no tengo nada preparado, entonces por eso me parece que es. Así tenemos excusa para hablar otra vez. Sí, no, ni mucho menos. Claro, tú sabes que te estimo y te aprecio mucho. Para finalizar, Santiago, ¿cómo, para que finalicemos este espacio, cómo es una oración común, para que finalices con una oración, para que nos compartas cómo es la oración tradicional de pues me imagino, no sé si ustedes también rezan el Padre Nuestro o hay una oración en especial, como decir nosotros el credo, ¿hay una oración especial o es una oración voluntaria o hay alguna No. oración? ¿Cómo es, Santiago? Tenemos un esquema para hacer una oración, pero la oración es libre, no tenemos oraciones fijas. Normalmente empezamos dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial, le abrimos nuestro corazón dándole gracias por lo que tenemos y somos, le pedimos lo que necesitamos y acabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y todos los hermanos, si es una oración pública, repiten la palabra amén y ya está. Así de sencillo. Bien. Si quieres, entonces dirígenos en una oración para finalizar Sí. este espacio. Muchas gracias. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de estar aquí hablando bajo la guía de tu Espíritu, con hermandad, con amor, con respeto, con cariño y tolerancia. Te agradecemos por las muchas bendiciones que nos das. Gracias, Padre, por ser tus hijos, por haberte conocido. Gracias por la guía del Espíritu que nos ayuda a caminar en la vida. Gracias por nuestras familias, por nuestros hermanos, por todo lo que tenemos y somos, Padre. Te rogamos que nos ayudes a ser buenos discípulos tuyos, que podamos guardar tus mandamientos, que podamos ayudar a los que nos necesitan, que podamos servir a todos nuestros hermanos, amigos, conocidos y a todos aquellos que te necesiten, Padre. Te pedimos por la paz en el mundo, te pedimos por que acaben los conflictos, te pedimos porque las personas puedan vivir en paz, que puedan tener lo suficiente para sus necesidades, que se acabe la pobreza y sabemos que es difícil y que hasta que no venga tu Hijo Jesucristo no quedará todo completamente solucionado, pero te pedimos que nos ayudes a ser un poquito como tu Hijo Jesucristo y a poder aliviar un dolor. Si somos capaces de aliviar un dolor, una pena, estaremos cumpliendo lo que tú deseas de nosotros. Padre, bendícenos, cuídanos, protégenos y líbranos de todo mal. Te lo pedimos todo esto con humildad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias Santiago también por tu espacio, porque en este momento debes de tener más de la 1 de la mañana, vienes de trabajar, Sí, debes de claro. estar cansado, pero bueno, te Estoy bien. agradezco mucho
Y te reitero mi amistad, mi aprecio para ti, para tu iglesia a la cual tú perteneces. Un saludo fraterno para todas las personas que estuvieron aquí conectadas. Espero que haya sido de gran provecho, de gran bendición conocer qué es lo que cree nuestro otro hermano cristiano, independientemente de nuestras posturas, porque en eso nos identificamos como cristianos, que fue el mandato de Jesucristo sobre el amor al prójimo y el amor a Dios. Gracias, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.